claro, es una subespecie. Y España. La Europa fascista estuvo más cerca de lo que se cree, después por diversos motivos que se puede analizar en otro video. Pero por eso hay que encontrar el equilibrio, porque para mí, en efecto, yo escucho muchas cosas sobre mí mismo cuando Eve de Bonafide se rió de las Torres Gemelas, todas cosas horribles. Eh, Porque les se gusta el debería imán. haber, Es así. sí, Es que en priorizado tal realidad vez hay una izquierda que hoy en día se hizo filo islamista. Es una cosa que, ¿por qué? Porque están en izquierda, pero contra de la modernidad. O sea, uno puede discutir los problemas de la modernidad, ¿no? Los problemas que trae aparejado, nada es gratis, nada es idílico. Obviamente hay problemas. Ahora, otra cosa es ponerse del lado del salvajismo siempre. O sea, siempre del lado del salvajismo. ¿Y esto qué es y el aparte que salvajismo? busca tu descripción, él lo dice en ello, lo dice el Corán. Y Entonces lo si que yo ellos se decía, tomaran el trabajo de ir a esas zonas a hacer militancia como hacen acá, durarían un día. vos O sea, fíjate que se haya cometido un atentado en otro continente es por adhesión ideológica. Entonces, cómo hubiese respondido yo primero? Deporto a todos los islamitas. Todo lo raro lo saco. Y después, si queremos, vamos a la guerra del otro lado. Pero sí, seguramente debe haber, como hay adhesión acá, hay adhesión ideológica. Entonces, cuando para mí es así, medio del adoctrinamiento, pero no amamos a Eva, pero no, de amor a tu patria, como decía Lugones, a todo lo bello, el arte de tu patria, para ir neutralizando lo ideológico de otro lado, porque no es ir contra, sino exaltar lo tuyo. Eso lo entendían los romanos. Los romanos no eran anti nada, eran romanos. Entonces, no manejarte por oposición, sino imponerte por lo que mostrás ser, y si no lo sos, aparentarlo. Por eso hablaba de lo rural, porque nosotros somos campo, entonces valorar lo que uno tiene. Por eso para mí es muy importante el militarismo en una zona como esta, que no tiene mucho ni historia, porque ahora se bastardeó, pero ir a militar y pasar los exámenes no era fácil. Pasar todo para entrar a la Armada era un honor. Hay que exaltar que no tenemos mucho o inventarlo. Y el ejército para mí, por eso las Fuerzas Armadas eran importantes. Generaba una especie de, Lugones decía, la última aristocracia. Pero no manejarte, claro, no me gustan las cosas de la barbarie. No, no, mostrar que vos sos civilización. Para mí esa es la cuestión. Porque es como todo, cuando se produce un vacío de poder, se llena. Y nosotros no es un país con identidad. No lo es. en Entonces, alguna, entra. sí, perdón. Te diría que, por ejemplo, Sarmiento, más allá de su personalidad y sus errores, en algo que sí la pegó es en la necesidad de hacer una enseñanza masiva. Esto mucha gente no lo entiende, pero en un país como la Argentina, que la visión de pensar la importancia de la alfabetización y la construcción de la ciudadanía argentina. Algo un poco artificial, porque como vos decís, sí, claro, no hay una tradición, es un país muy joven, con gente que llega de lugares muy diferentes. Pero la escuela tuvo una función de formar esa idea de homogeneidad, de dar recursos, y durante un tiempo funcionó bastante bien porque la economía y la sociedad argentina se desarrollaron mucho, al punto que hoy en día, a pesar de la decadencia que vivimos, comparado con el resto de Latinoamérica, parecemos una nación más desarrollada, lo somos. O sea, y todo eso es una herencia de una época en donde hubo un desarrollo fuerte y se desarrollaron las instituciones, tanto el ejército como la educación, como la economía, como todas las distintas esferas que es una sociedad moderna, ¿no? Eso hoy en día lo empezamos a notar que está en un proceso de degradación. La educación, la salud, el Estado, el orden, las Fuerzas Armadas, todo, porque se degrada todo a la vez. Cuando uno quiere señalar la causa de esa degradación es más difícil, porque en historia las causas son múltiples. Entonces suele suceder que pasa en todos los terrenos y uno no sabe bien por dónde arrancó. Por ejemplo, para mí hoy día lo que podría llamarse el heredero de Roma es el Vaticano, por eso me simpatizan. Bueno, y algunos agravios, no, todos los agravios al catolicismo, y como a mí me cuesta creer, pero yo soy el brazo armado, sería el brazo armado, como fue Felipe II de la Iglesia,
tiene que ver con la institución que para mí es importantísima. No la estupidez teocrática, pero es importantísima la institución y siempre, hasta que la bastardearon con la teología de la liberación, sirvió para mantener valores, pero el catolicismo nunca fue moralista como el puritanismo, contra lo ideológico. En su momento fue contra el comunismo. Después, bueno, se volvieron comunistas, pero esa es otra cuestión. Me acordé lo que iba a Entonces, decir. el poder se llena. Y el catolicismo, está bien, el Concilio Vaticano II entiendo que quiso como pedir disculpas con otras religiones por los excesos, quitaron la conversión de los perfiles judíos, bueno, pero tiene esto que vos decís de Europa, que se la pasan pidiendo perdón. Y como se la pasan pidiendo perdón, se subordinan y cuando se pierde poder, otro te victimiza. Y por eso soportan estúpidamente los agravios a los templos. Anda a hacer eso en una mezquita, a ver cómo te va. Bien, pero no fue, la historia no es ángeles y demonios, sino que todos tenemos bastante demonio, un poco de ángel. Y hubo una época que era todo, no era tan sensiblero y todos buscaban sobrevivir a su manera. La Inquisición buscó sobrevivir a su manera, como los judíos a su manera, y siempre es choque de intereses. Entonces uno no puede vivir pidiendo perdón por cuestiones de otro contexto completamente distinto, porque te van a victimizar a vos. Y pasa esto, que se mezclan las cosas, se pierden, no sé, las prioridades. El Papa, en vez de tomar partido en cuestiones que van a ir contra Occidente, se preocupa más por mandarle un rosario milagrosal, ¿no? Entonces, se ideologiza algo que era un lugar de poder el Vaticano. Yo estaría más preocupada de todas las cuestiones contra el ataque constante del catolicismo, que es como, ay, dale, chicos, pueden crecer. Es un berretismo contra el catolicismo que no ocurre con otras religiones. ¿Pero por qué no ocurre? Porque no dejan que ocurra. Entonces, yo tomaría una postura más agresiva con lo que se debe tomar. Y realmente, bueno, los argentinos tenemos esta cosa estúpida, pero se politizó y que son tribuneos. O fíjate que también la gente se la pasa hablando de antiglobalismo, son tribuneos, no es lo importante, realmente no es lo prioritario. Detrás de esta cuestión de pedir perdón, ¿no? Y de decir estas cosas, siempre hay que recordar lo siguiente. Occidente te pide perdón cuando hace algo. De hecho, si tiene que bombardear una ciudad, como pasó en Dresde en la época de la Segunda Guerra, que era una ciudad de gran cultura, de grandes reliquias culturales, arquitectónicas, que fue reducida a cenizas en un bombardeo que fue de los más terribles que sufrió Alemania. Y bueno, sí, Occidente va a decir, esto es terrible, pero te bombardeo, ¿eh? O sea, no es, Putin cometió ese error de pensar que Occidente estaba débil, porque como pide perdón, como ve que tiene conflictos internos, parecería que es una sociedad debilitada. O Es lo que te Estados decía de que Unidos. a veces es conveniente que te subestimen. Es que pasa mucho de eso, porque como Occidente son sociedades muy modernas, muy sofisticadas, muy complejas, con mucha cantidad de gente, y procesa sus conflictos internos de una manera pacífica, más o menos. O sea, no hay tantas guerras civiles. ¿Qué pasa? Eso hace aparecer a otros y además pide perdón cuando hace algo que parece muy inhumano. Entonces dice, no, esto no lo vamos a hacer tan así. Entonces Israel, cuando va a bombardear, avisa, che, va a caer un misil, saquen a la gente Que de sí ahí, debería, porque somos es humanitarios. Pero Occidente te va a estratégicamente es bombardear, estúpido. pero te va a bombardear igual. Este es el Pero tema. avisaste. Y lo puede hacer. Y lo puede hacer de manera mucho más eficaz que estas otras regiones. Este es el tema. Occidente no va a suicidarse. Esto es algo que hasta cierto punto también Hitler cometió el error de pensar que Sí. tanto Inglaterra como Hitler Estados Unidos cometió un error. eran débiles, porque como tenían democracia, república, libertades, los ciudadanos eran débiles, pensar. Claro, ahí se equivocó y es un error de cálculo en función de su mentalidad. O sea, a veces hay que entender que las sociedades que son muy complejas no pueden gobernarse como si fuera un ejército, pero eso no significa que son débiles. De hecho, porque son tecnológicas, porque tienen tecnología, y porque garantizan ciertas libertades, generan que los científicos quieran ir ahí a trabajar, como les pasó a Mira, los alemanes, que se fueron yo todos sus creo científicos a trabajar a Estados Unidos. Y entonces que ahí esta es vos una, ves
¿Cómo? No, termina. No me En quiero. realidad esta cuestión de las libertades, etcétera, termina siendo beneficiosa para fortalecer al Estado, contradictoriamente, porque mucha gente esto no lo puede entender. Por eso termina Yo te dije, el imponiéndose fascismo un hablaba modelo. de libertad. Ganar una sociedad como si fuera un ejército simplifica mucho lo que es una sociedad y lo que te impone. Y genera a veces estados y ejércitos más débiles. Por ejemplo, los comunistas, Lenin, quería gobernar Rusia como si fuera un ejército. Y de hecho tenía esa clase de mentalidad. Aunque él no fuera militar, a través de lo que fue la guerra civil, etcétera, impuso un montón de medidas en donde quería dirigir las cosas como si fuera un mariscal de todo. Y Stalin quiso hacer lo mismo. El problema es que eso genera atraso, genera que la gente inteligente se quiera ir a otros lugares donde le paguen mejor y los dejen hacer su investigación. Y esos otros lugares son Estados Unidos, es Europa, etcétera. Y son naciones que se fortalecen hablando de libertades porque saben que eso las vuelve más poderosas. O sea, y frente a eso que es una evidencia histórica, por más que a uno le guste o no le guste o tenga la idea que tenga, bueno, uno no lo debería negar. Si uno quiere tener un Estado fuerte, es importante que sea algo más moderno. ¿Por qué? Porque hay estados modernos en el mundo y son competencia con nosotros. Entonces a Argentina ahora le está pasando algo parecido, en mi opinión. Ahora empezó a haber un éxodo de distintos científicos, de médicos, etcétera, que se van a lugares donde les pagan mejor, donde los tratan mejor, y bueno, eso a uno le puede generar un rechazo. La Unión Soviética llegó al punto de prohibirle a la gente irse del país, y la gente se escapaba como podía, ¿no? Claro, Entonces, no yo lo que funciona. creo, no tengo muchas máximas en cuanto a política, pero creo que una relativa máxima es que muchos errores se cometen por desviaciones ideológicas. Cuando se Mm, mezclan las Fuerzas Armadas y el militarismo con la ideología nunca funciona. mm, Todos los errores de Hitler fueron ideológicos. Por eso Spengler hablaba del misticismo griego, porque uf, primero se dejó engatusar por Inglaterra por una cuestión de color de piel, luego tenía una idea muy mística que Mussolini no tenía, que todo concepto de expansión era ideológica, no era estratégica. Y lo mismo ocurre con todos los países que intentan primero ideologizar a las Fuerzas Armadas. Ocurre en Venezuela. No son las Fuerzas Armadas de la nación, son las Fuerzas Armadas del régimen. Pasó acá, utilizar las Fuerzas Armadas nunca funciona. Y entonces, cuando vos utilizas las Fuerzas Armadas para cuestiones ideológicas, pasa eso. Las Fuerzas Armadas tienen que ser completamente frías. Fíjate que Inglaterra no habla en el lenguaje que hablaba. Vos fíjate que Inglaterra casi no tiene ideología. Es muy estratégica hoy en día para el pueblo medio mediocre que es. Y eso para mí es que manejar el equilibrio. Cuando vos tomas medidas militares por ideología nunca funciona. Hitler hablaba de no sé qué, del Atlantis y la puta madre. Y también hay que, yo soy medio escéptica con la cuestión que el liberalismo tiene de buena fe, pero de buena fe, eso yo lo entiendo, porque el liberalismo tiene una parte romántica de la que yo fui siempre esquiva, y no hago juicio de valor, sino que no, mi personalidad no es compatible, que cree que puede llevar, que es para mí el pecado, el vicio que comete Estados Unidos. Yo entiendo que hay también un germen ideológico, está bien, más cercano a nuestros ideales, pero es un error. Vos nunca vas a poder llevar los valores que vos considerás y que son civilizados a esas culturas. Lo único que podés hacer es impedir que te las impongan, pero nunca vas a lograr un acuerdo ideológico, porque esa para mí es a grandes rasgos la pugna que fue siempre la historia, que no sé por qué desde acá, que venimos de europeos, tiran para el otro lado, que siempre fue Oriente-Occidente.